Apelar sin agravios es como gritar en una sala vacía. Nos han enseñado en las universidades, en los cursos, que si no estamos de acuerdo con una resolución judicial, podemos recurrir de apelación, principalmente cuando se trata de sentencias cuya regulación se encuentra en el artículo 380 del Código Procesal Penal, por supuesto hablando de la apelación de sentencias en materia penal. Sin embargo, no nos explican cómo es que nosotros debemos expresar los agravios de la sentencia recurrida. ¿Qué son los agravios? Los agravios son precisamente los perjuicios o el perjuicio, el daño que nos causa la sentencia recurrida. No es cualquier tipo de agravio. No es, por ejemplo, un cambio de nomenclatura en la sentencia que podría motivar un recurso de apelación. Es precisamente aquellos elementos en los cuales nosotros consideramos que ha sido perjudicial y dañoso para la parte que representamos. Por ejemplo, ¿qué parte de la resolución considero incorrecta, jurídico-penalmente hablando? ¿Por qué considero que esa parte de la sentencia es incorrecta? ¿Qué normas jurídicas sustentan o apoyan mi posición? Precisamente las consecuencias. ¿Qué buscamos con esto? ¿Qué efecto buscamos? ¿Una modificación, una revocación, una nulidad de la sentencia? En este contexto tiene que existir, número uno, un señalamiento claro, preciso de la resolución impugnada. En el 153, 154 del Código Procesal Penal se establece cómo debe estar conformada una sentencia, los requisitos que debe conllevar obligatoriamente. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que estamos impugnando una sentencia, que apelamos de esa resolución judicial y que lo que atacamos jurídicamente es esa resolución judicial. Quiere decir que debo identificar en esa resolución o sentencia los errores de hecho o de derecho que me causan el perjuicio. Por ejemplo, valoración indebida de pruebas, violación al debido proceso, interpretación errónea o aplicación errónea de la ley penal. Debo establecer una argumentación jurídica que respalde mis agravios. Esto nos invita a hacer uso de jurisprudencia, de citaciones jurídicas de juristas reconocidos que nos ayudan a interpretar la ley, estudiosos del derecho, y por supuesto no puede faltar la petición concreta que nosotros realizamos al final de este recurso. ¿Qué pido? Voy a insistir en esto. Pido modificación de esta sentencia, revocación de la sentencia o nulidad de la sentencia. La petición debe ser clara. Ahora, ampliando un poco, ¿cuáles podrían ser esos agravios en materia penal y los que comúnmente se ponen de manifiesto? Uno de ellos es en las formas procesales. Hay algunos juristas que recomiendan hacer hincapié en elementos que te preparen para un eventual recurso extraordinario de casación si estás apelando de una sentencia dictada por un juez de distrito. Pero noten ustedes algo importante. Cuando nosotros hablamos de las formas procesales, hablamos de que se ha inobservado una forma procesal durante el proceso y que fue precisamente parte del sustento jurídico utilizado por el juez para llegar al fallo, ya sea de culpabilidad o no culpabilidad. No discutimos el fallo, discutimos cómo expresar agravios y discutimos el tecnicismo con que se deben expresar los agravios. Y que uno de los elementos que nos pueden causar agravios son las formas procesales. Yo estoy apelando de una sentencia donde la autoridad judicial
en su sentencia, ojo, en su sentencia, dio por acreditado un hecho con un peritaje informático forense, pero nunca consignó en su sentencia el nombre del perito ni lo que declaró en juicio y mucho menos el razonamiento jurídico que justifique el valor que la autoridad judicial le da a esta prueba. Se permitió, y en esta sentencia está establecido, que se incorporaran informes periciales mediante lectura. Entonces, eso es inobservancia de las formas procesales previstas por la ley y por supuesto que me causa agravios porque está incumpliendo con la forma de cómo se debe incorporar la prueba pericial y aún así se ha tomado en cuenta en una sentencia para dictar un fallo de culpabilidad. Por lo tanto, es perjuicioso para mi representado y por lo tanto causa agravios. Otro elemento es la violación de los derechos y garantías constitucionales. ¿Qué me podría causar agravio en una sentencia? Que el juez valore un anticipo jurisdiccional de prueba sin haberle dado intervención al abogado defensor o sin que él haya estado presente durante la práctica de esta anticipo jurisdiccional de prueba, ya que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece cuáles son las formas en que debe realizarse la incorporación de la prueba. Entonces, todo acusado tiene derecho a su defensa y si se celebra una audiencia especial en ausencia del abogado defensor y sin ejercer el derecho legítimo de todo acusado a ser defendido, entonces acá se están violentando derechos y garantías constitucionales como es el derecho a la defensa. En cuanto a la culpabilidad, me puede causar agravio que mi representado tuviera una condición que no le permitiera identificar la acción delictiva por la cual fue declarado culpable y el juez no lo haya tomado en cuenta y lo haya declarado culpable en tales condiciones. Puede causarme agravio, por ejemplo, la individualización de la pena. Existieron concursos, eximentes incompletas, formas imperfectas de ejecución, lo dejaron como consumado y era tentativa o era en grado de frustración, los grados de participación, etc. También puede causarme agravios la valoración de la prueba, el contenido de la sentencia en cuanto a la ausencia de motivación de la sentencia, no hubo motivación, que es una condición que conlleva la nulidad, o hubo un razonamiento pero se quebrantó el criterio racional por parte del juez. Análisis de tipicidad, prescripción, falta de producción de una prueba en juicio, vencimiento del proceso, etc. Todos estos elementos o todos estos motivos dan lugar a que yo exprese agravios, pero tengo que definir en qué consistió el agravio y el perjuicio que me provocó la resolución en el aspecto específico preciso que yo debo impugnar de esa sentencia. Quiere decir que el objeto de estudio por parte del tribunal Atkem es precisamente la resolución que ha sido emanada por el juez competente, ya sea un juez local o un juez de distrito. Pero es vital expresar claramente los agravios para poder ejercer un derecho y obtener modificación, revocación o nulidad de la sentencia recurrida. Para ello es importante fundamentar bien el recurso, los agravios, y voy a insistir en la aplicación de sentencias, citaciones bibliográficas de juristas que estén concatenados con mi interés jurídico de apelar y además voy a atacar los puntos específicos de la sentencia haciendo mi petición específica de lo que yo quiero que suceda con esa sentencia en el tribunal
ad quem,